Esta es mi participación de la actividad 2 sobre negocios internacionales y la globalización, presentado por Carlos Lozano a la docente Viviana Buitrago, Universidad Manuela Beltrán de la Tecnología en Administración de Procesos Logísticos, Bogotá, 2017. ¿Qué es la globalización y cuáles son sus objetivos principales? La globalización es un concepto que pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, más allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Esta consiste en la aplicación de la dependencia económica, cultural y política de los países del mundo, la cual es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el comercio mundial de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como el avance de los medios de transportes y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Se puede definir globalización como el proceso de expansión del liberalismo económico y el capitalismo con el objetivo de crear un gran mercado de dimensiones mundiales, donde las economías nacionales se van integrando en una economía única de carácter mundial. Sus objetivos principales, como tal, el fundamental es la unificación de los mercados mundiales. También igualmente tenemos el de favorecer la integración económica de muchos países, el de promover el crecimiento económico general, la internacionalización de las empresas, la apertura de nuevos mercados y la globalización cultural. ¿Cómo surge la globalización? Investigadores que sostienen que el fenómeno de la globalización se origina a mediados del siglo XX, cuando las innovaciones tecnológicas de la información y la comunicación irrumpen en el mercado mundial o se establecen en mercados mundiales de las comunicaciones y el dinero, llegando a consolidarse con la desaparición de la Unión Soviética y el agotamiento de la división bipolar del mundo. Esto por Álvaro Guinness Ortiz. El origen de la globalización se puede otorgar a la Guerra Fría, donde con la caída de la Unión Soviética se promueve la supresión de las barreras del libre comercio y junto con esto el aceptar el libre tránsito de capital y las mercancías entre diferentes países. Si bien el proceso de globalización tuvo emergencia durante esta época, su gestación es tan antigua como el mismo nacimiento de las civilizaciones. Thomas Friedman divide la historia de la globalización en tres periodos. Globalización 1 entre 1492 y 1800. Globalización 2 entre 1800 y el 2000. Y la globalización 3 entre el 2000 y el presente. Él expone que la globalización 1 implica la globalización de los países, la globalización 2 la de las compañías y la globalización 3 la de los individuos. ¿Cuáles son los beneficios de la globalización? Entre los beneficios de la globalización tenemos que la economía y mercados globales, el acceso universal a la cultura y a la ciencia, la reducción de los costos, la mayor eficiencia competitiva, la apertura de mercados nacionales o el libre comercio, la innovación tecnológica, la reducción de barreras arancelarias, los costos al consumidor son reducidos y la consolidación de las marcas. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la globalización en Colombia? El efecto de la globalización ha tenido varias consecuencias graves para la normalidad de la actividad económica en nuestro país. La economía de nuestro país no tiene solidez y los efectos de la globalización han ocasionado que la apertura acabe literalmente con las empresas colombianas agrícolas e industriales. El sistema educativo también ha desmejorado notablemente. Quizás un riesgo más importante esté constituido por la inestabilidad de los flujos de capital, que tanto en su llegada a los países o a nuestro país y en su salida pueden causar estragos. La entrada de capital en forma de inversiones y crédito, especialmente si es excesiva con relación a la capacidad de la economía para absorberlas, revalúa la moneda, lo que conduce a frenar la dinámica de las exportaciones y propicia el disparo de las importaciones, contribuyendo así a crear un déficit en cuenta corriente que no será fácil de corregir en poco tiempo. Inversiones extranjeras y endeudamiento externo financian una ampliación de la capacidad productiva, reduciendo las tasas de interés nacionales, inducen al sobreendeudamiento de las empresas y los individuos,
generan inflación en el valor de las acciones y de la propiedad raíz, lo que deberá corregirse más temprano que tarde, generando la posibilidad de una crisis financiera. La globalización afecta a Colombia de varias formas. En cuanto a los grandes productores, son los más beneficiados. Esa es una parte, digamos que la parte o la ventaja una ventaja o una consecuencia positiva que se ve, pero ya estamos hablando de los grandes productores que son los que cuentan con un capital para invertir en tecnología y en manufactura para competir con el mercado internacional. Pero es todo lo contrario pasa con los pequeños empresarios que no están en capacidad de invertir. ¿Cómo afectó la globalización a la industria colombiana? Afecta en primera instancia, nuevamente repetimos, a los pequeños empresarios que no tienen la capacidad de invertir en tecnología y no pueden competir con los grandes productores. Una de las principales causas de por qué la globalización económica no ha dado resultados económicos efectivos en nuestro país son las preferencias proteccionistas que manejan nuestras empresas privadas, la burocracia y la ineficiencia del sector público. A esto se debe que no estamos preparados para confrontar la competencia de compañías extranjeras, generando así, en el mayor de los casos, que las empresas nacionales se arruinen y se forme una cadena de dificultades económicas, sociales y políticas, con el desempleo, el contrabando, entre otras. Nuestro perfil de industria no ofrece posibilidades de empleo calificado, ni tiene capacidad de generar aprendizajes y menos de difundirlos al resto de la economía. Contrario a todas las previsiones de sus proponentes, la apertura o la globalización introdujo a un desarrollo industrial y agrícola que afecta negativamente la balanza de pagos, el empleo y la modernidad. ¿Qué tipo de impacto ha tenido la globalización en el nivel económico, político y social en la palabra? El económico. El proceso de globalización se efectúa a través de los flujos comerciales de capital, información y conocimiento que circulan alrededor del mundo y que involucran en mayor o menor medida a la mayoría de los países. La creación de un nuevo sistema económico de alcance mundial influyó por las nuevas tecnologías y la comunicación. La globalización ha sido promovida a través de la disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos o mercados comunes entre países y regiones, entre otros. Aldo Ferrer, contador público, economista y político argentino, señala que el actual proceso de globalización es parte de un proceso mayor, iniciado en 1492 con la conquista y la colonización de gran parte del mundo por parte de Europa. En la parte política, la política internacional interpreta la realidad nacional y la relaciona con las tendencias positivas y eventualmente negativas de la globalización, en función de las relaciones limítrofes, regionales y mundiales, de los resultados de la ecuación entre las demandas del proceso político, económico y social interno y los límites y posibilidades que ofrece el entorno mundial globalizado, surgen las bases conceptuales, los atributos, los intereses nacionales, los principios, la agenda de prioridades y el modelo de gestión institucional de la política exterior de un país. En la parte social, desde que se inició la globalización, esta misma ha tenido un gran impacto sobre la sociedad. Esto implica que el aspecto social, al referirse a la globalización, es de suma importancia, ya que la idea fundamental de la globalización es la integración progresiva de las economías y las sociedades. En el ámbito social se da la pobreza de muchas personas, pero también se da la comunicación entre diversas naciones. Por los problemas sociales, muchas personas suelen migrar normalmente a la capital de los países. Se desarrolla el desempleo, la violencia y la criminalidad como consecuencia de tensiones sociales. Entre el tema de la globalización, ya que en una sociedad se adoptan las costumbres de otras naciones y éstas se incorporan. Muchas gracias. A continuación está la bibliografía que se utilizó. Muchas gracias por su atención.